Un saludo muy personal a todas y a todos. Con mucho gusto quiero compartir con ustedes el tema que me han propuesto, que es muy importante, la dignidad de la persona humana. Es una pregunta esencial en la doctrina social de la Iglesia, está en el alma de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona humana. Yo quiero exponer de una manera en lo posible, lo más sencilla posible, pero voy a ir como de alguna manera mezclando una visión sociológica, una visión teológica, una visión filosófica, antropológica, que permite de alguna manera ir entendiendo los distintos aspectos. Y le daré gran importancia a la historia, tratando de ser lo más sencillo posible. Y al mismo tiempo me van a permitir que algunas veces hable de experiencias más personales, porque a veces son esas las que a uno le hacen llegar al corazón las cosas. Yo fui compañero del Papa Francisco. Él estaba un poquito después que yo en la Compañía de Jesús, pero es un poco mayor que yo de edad. Y en Chile, yo he conocido América Latina entera, he dado charlas prácticamente en todos los países y al mismo tiempo he tenido una experiencia interesante en torno a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando el presidente Elwin, presidente de Chile, el que sucedió a la dictadura militar, recibió el informe llamado Informe Rettig, que entregaba los datos objetivos de los desaparecidos, de los torturados. El presidente quedó muy afectado y me invitó y tuvimos una larguísima conversación, precisamente yo no como político, sino como alguien que tenía alguna experiencia en la dignidad humana. Y en estos años, precisamente por eso, yo he ido a ver a la gente que habiendo sido militar y habiendo sido torturadores y irresponsables, hoy día están en prisión perpetua, pero son seres humanos. Y algo de esa experiencia quiero compartirla muy sencillamente con ustedes. Me parece muy importante en la situación actual. Veo que hay una cierta crisis en la fundamentación de los valores. El sistema cultural tiene valores, tiene normas para poder que esos valores se realicen y tiene de alguna manera fundamentaciones. ¿Por qué un valor vale? ¿Por qué el hombre es digno? Y es interesante, nosotros podemos compartir con otros los mismos valores, pero tener distintas maneras de fundamentar esos valores. Por ejemplo, la justicia. Un marxista puede tener el mismo valor, deseo que haya justicia, y sin embargo la manera de apoyar ese valor es diferente. Y esto me parece muy importante porque estamos entre cristianos y si hay algo notabilísimo del cristianismo es que le puede dar fundamento a nuestros valores. Y yo creo que la dignidad es obvio, que para un cristiano es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y somos hermanos. Y esto es interesante. Otros creen que el hombre es muy digno porque tiene razón, porque tiene una razón. Nosotros tenemos esta inmensa visión de que somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo y eso nos hace libres, profundamente libres, nos hace iguales. San Pablo dice que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, entre un esclavo y un libre, entre un judío y un pagano. Nosotros tenemos el concepto de igualdad y también aceptamos la razón. Y yo quisiera comenzar, voy a tocar tres pequeños conceptos que son básicos para el tema de la dignidad humana. Primero, el concepto de persona. Ese es un aporte del cristianismo. Los griegos no tenían el concepto de persona.
tenían la palabra prosopon, que significa máscara. Y en el Imperio Romano, los romanos solo era persona el pater familias. La mujer, su esposa, no lo era, y los esclavos mucho menos. Los cristianos, que tuvieron que usar los conceptos griegos y los conceptos romanos, cuando tuvieron que explicar el misterio de los misterios, porque era de origen judío y Dios era uno solo. Dios era uno solo. Y sin embargo Jesús dice que había el Padre, que Él era hijo de Dios y que estaba el Espíritu Santo. ¿Cómo compaginaban eso? Y ahí hubo herejías. Al comienzo de la iglesia se le negó a Jesucristo el carácter de Dios, etcétera, etcétera. Y vinieron los concilios que usaron conceptos para aclarar las cosas. Y usaron el concepto de persona, que significa un individuo cuyo ser más profundo es tener relaciones con otro. No es lo mismo que individuo. La persona es un ser cuya raíz última es la relación. Dios es padre porque tiene un hijo. Y el hijo es hijo porque tiene un padre, porque hay una relación. Y los cristianos entendieron que esa relación era tan profunda, tan honda, tan íntima, que era verdaderamente uno. Y surgió el concepto de la Santísima Trinidad. 3 y 1. Curiosamente, el Señor le había dicho a los primeros padres que el hombre y la mujer, por el amor, sean uno. Padre, Hijo y Espíritu, por el amor infinito, son verdaderamente únicos, una sola naturaleza y 3 personas. Entonces el concepto de persona lo recibimos de Dios. Y significa que yo existo porque existo en relación con Dios, con los demás, con la naturaleza y curiosamente, porque tenemos conciencia, yo también puedo hablar conmigo mismo, la relación conmigo. Entonces el concepto de persona me pone a mí en 4 relaciones, conmigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. Si yo echo a perder cualquiera de esas relaciones, destruyo mi más profundo ser persona. Hay gente que tiene muy mala relación consigo mismo. Entonces, la dignidad nuestra nos obliga a ser grandes personas. Ese es el primer concepto, porque hoy día en la cultura moderna se confundió de raíz el concepto de persona con el de individuo. Y hay un egoísmo brutal. Nosotros los cristianos decimos, abre los ojos, tú existes si estás con otros y para otros. Y más aún si amas como Jesús, que muere por los demás. Entonces es muy importante la visión cristiana de persona, porque está en el centro de la tremenda dignidad que tenemos. Quisiera tocar 2 conceptos más para al final bajar un poco a la realidad nuestra. Nosotros, al ser creados, entramos en la historia. Y para entender nuestra vida, es muy importante entender la historia, porque sin querer nosotros tenemos metido adentro cosas que se hicieron hace siglos y que las hemos ido heredando. Somos portadores de siglos de humanidad que los tenemos dentro. Y es interesante, hubo dos maneras de entender la historia. En la antigüedad, está el famoso libro de Mircea Eliade, se pensaba que como el año, la historia era circular, el mito del eterno retorno. Llega el invierno, pasan 12 meses y vuelve el invierno, y creían que la historia era un círculo, pero sobre todo el judaísmo tuvo la visión de la historia que tiene un inicio y es una marcha en cierta manera lineal.
y vamos caminando. Y esto creo que es muy interesante y hay que ver, voy a hacer alusión, yo diría en cierta manera, a varias dimensiones de la historia. La historia del mundo, los tiempos glaciares, hoy día están estudiados. Eh, Hoy día mismo estamos en un problema del calentamiento global y el peligro de que el mundo de alguna manera cambie. Después está la historia de la sociedad, cómo los hombres vivieron, la tribu, el clan, los países, las naciones, los imperios. Y ahí fue clave el concepto de política. Cómo se relacionan, quién manda, con qué orden, con qué reglas. Entonces, hay una historia social que también está unida a la historia política. Pero también yo puedo mirar no solo la sociedad humana, sino a los individuos. En una época éramos cazadores, después fuimos agricultores, después fuimos artesanos, navegantes. O sea, los seres humanos se definen y la humanidad ha ido cambiando en la manera de vivir cada uno. Y hay otro concepto, digamos, de la misma historia que yo quisiera dejar claro, porque aquí hay algo esencial del cristianismo. La historia de la religión, las primeras religiones, el inicio de lo religioso se centra en lo sagrado, como algo diferente de lo profano. Hay libros, Rudolf Otto, etcétera, estudia. Lo sagrado es algo admirable, algo tremendo, pero que yo no lo puedo tocar porque yo soy indigno de eso sagrado. Y por ejemplo, hay un árbol sagrado, no lo puedo tocar porque yo me quemo. Están los tabú. Entonces la historia de las religiones era una relación del hombre con lo sagrado y el sagrado allá separado. Y yo haciéndole sacrificios para ganarme al sagrado. Y la gran revolución de Jesús, la gran revolución, el sagrado es un Abba, es un papá. No soy yo el que va, es él que viene. Y está cerca mío y me ama. Es una relación radicalmente distinta con lo sagrado. Y fue curioso porque el hombre va siempre volviendo. Por ejemplo, muy interesante que el pueblo de Israel, que sintió que Dios venía, que lo escogía, que lo amaba, al construir el templo puso 4 patios. La Virgen no pudo pasar del patio segundo, el de las mujeres. Jesús no pudo llegar al Sancta Sanctorum, quedó en el patio de los judíos. Y Dios estaba ya oculto en un velo. Cuando muere Jesús, fue muy impactante porque los evangelios dicen se rasgó el velo del templo. Dios está aquí, lo sagrado está aquí. Poquito a poco nosotros hicimos que no podíamos tocar la hostia. Es generar esa dinámica de lo sagrado. A mí me ayuda mucho la adoración con el Santísimo, pero qué peligro hubo cuando los jansenistas decían no se puede comulgar, no estamos nunca preparados, hay que adorar a Dios. Eso es volver a no escuchar el mensaje de Jesús, que lo sagrado está muy cercano. A ver si voy a ser claro, yo les dije que iba a tocar el tema de la dignidad humana. En el tema de la dignidad humana dije que quería realizar algunos, que el fundamento para nosotros que somos hijos de Dios, que quería ver 3 conceptos. El concepto de persona, un ser relacional. El de historia, porque estamos metidos en la historia y ahora puse yo una dimensión de la historia, por ejemplo, la historia de lo sagrado, que es Dios lejano, y el cristianismo invierte eso. Después vamos a ver un poco de la historia de la iglesia,
pero la historia de la Iglesia tiene momentos extremadamente interesantes y momentos muy delicados. Un momento clave fue la conversión del cristianismo del Imperio Romano, y la Iglesia se romanizó, tomó las estructuras del imperio, y eso ha tenido muchas consecuencias, cosas buenas y cosas muy malas. Pero no es el momento ahora de detenernos en esto. Lo que sí es interesante es que esta historia lineal tiene momentos que son particularmente importantes, porque esas tienen una enorme repercusión en la cultura. Y voy a tocar el tercer concepto. Dije el concepto de persona, el concepto de historia, que no es circular, sino lineal, que tiene varias aristas: la historia humana, la historia religiosa, la historia de cada persona y la historia de la sociedad, etc. Creo que es extremadamente importante tocar el tema de la cultura, porque en la teología se descuidó esto precisamente porque el concepto de cultura no le daba mucha importancia al pueblo griego para entender al hombre. La antropología usaba más bien el concepto de naturaleza. Y es muy importante distinguir naturaleza y cultura. El animal es pura naturaleza. Yo viví en el campo y guardé recuerdos, por ejemplo, cuando nació un caballito blanco, que cuando estudié la filosofía de la cultura en Europa, me acordé de ese caballito. El caballito nació, salió de su madre y se fue a mamar. Y traía en sus instintos todo lo que necesitaba para enfrentar su vida. No tenía que ir al colegio, no tenía que dar pruebas. Él sabía relinchar sin que le enseñaran. Sabía caminar sin que le enseñaran. El caballito no tuvo que ir a clases de sexualidad para reproducirse y supo lo que era bueno y lo que era malo para comer. El hombre, el ser humano, a diferencia del animal, siendo una verdadera maravilla, como dice el Salmo, el hombre nace con un inmenso vacío. Y es necesario que sus hermanos, que la sociedad vaya echando en la mochila muchas cosas para que yo pueda vivir yo mismo y vivir con otros. Eso se llama cultura. Por ejemplo, ¿qué cosa más necesaria para mí el lenguaje? Yo puedo hablar con ustedes porque tenemos un lenguaje compartido. Yo no nací con lenguaje. Me lo tuvo que regalar mi sociedad. Y mi madre y mi padre me repitieron mamá, 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 y yo terminé diciendo mamá. Si hubiese vivido en Estados Unidos o en China, me hubieran metido en mi mochila otro lenguaje. Entonces es interesante. Gran parte de lo más valioso mío no es naturaleza, es cultura. Mis valores los recibí por cultura. Las costumbres. Nosotros tenemos la cultura, por ejemplo, veo lo que estoy viendo, ahora en la foto están todos peinados. Peinarse no es de naturaleza, es cultural. Curiosamente veo que también que están vestidos y vestidas. Vestirse no es de naturaleza, es cultural. Y así sucesivamente, gran parte de lo que somos, de cómo pensamos, viene del hecho de haber recibido de la sociedad una cultura que es parte de mí mismo. Y es muy interesante porque cuando cambia la historia, que va transmitiendo la cultura de una a otra generación, cuando cambia la historia hay un terremoto en la cultura, feroz. Porque
dejan de ser cosas, muchas cosas dejan de ser válidas. Mi padre tenía todo claro, los hombres con el pelo corto, las mujeres con el pelo largo, los hombres con pantalones. Mi padre, si hubiera muerto de un ataque al corazón, se hubiera visto a uno de sus nietos con un arete en la oreja, porque eso era de mujeres y la cultura ha cambiado. En la vida, en la historia humana, ha habido ciertos hechos. Por ejemplo, cuando se descubrió la rueda o se descubrió el arado, cambió la manera de relacionarse, dejaron de ser cazadores. Cuando el hombre descubrió, inventó la escritura, yo les recomiendo leer el maravilloso libro de la Irene Vallejos, que salió hace muy poco, El junco, la infinidad de un junco, que es una maravilla sobre la historia del libro, cómo el hombre pudo guardar por escrito lo que había sucedido antes. Eso no sucedía. Entonces, la escritura. En el siglo XIV, XV, en 1550, hay un verdadero terremoto. Inventan la imprenta. Y se descubre América, se descubre que el planeta es redondo, Magallanes descubre el estrecho de Magallanes, y empieza el negocio y el mundo se globaliza. Es tal el desconcierto que la iglesia se quiebra y nacen los protestantes, nacen los países, etc. Y eso creo que es interesante tenerlo muy, muy en cuenta. Resumo lo dicho hasta ahora. Me piden hablar de la dignidad del ser humano. Para eso, pongámonos de acuerdo en ciertas palabras o en ciertas cosas. La fundamentación para nosotros los cristianos: somos hijos de Dios, a imagen y semejanza del Señor fuimos creados. Y yo di tres conceptos: el concepto de historia, que es esta marcha de la humanidad que tiene distintos aspectos y que tiene momentos en que se acelera, momentos que se detiene y a veces grandes descubrimientos que provocan una especie de corte. Y cuando pasa eso, viene un terremoto de la cultura, que es lo que nosotros tenemos como valores, como ideas. Y nunca jamás la humanidad había tenido más descubrimientos y marchado más rápido que lo que nos toca ver a nosotros. No es extraño que haya un verdadero terremoto en torno a valores y en torno a la cultura. Se crea una cultura nueva y es aquí donde tenemos que repensar la dignidad humana. Y yo voy a tomar de manera relativamente breve, si puedo, voy a tomar algunos rasgos. El terremoto de la imprenta produjo en cierta manera que naciera un nuevo humanismo. Y uno tiene la pintura, Rafael, etcétera, la escritura, y hay un verdadero terremoto en las ciencias. Empiezan a nacer las ciencias. Copérnico dice que la Tierra no es el centro del mundo. Entonces es un verdadero terremoto y nace el humanismo, y poco a poco va aumentando la ciencia, y en el siglo XVII, yo diría, se da un paso en el humanismo. Comienza lo que es el racionalismo. Como el hombre se da cuenta que va haciendo ciencia y va descubriendo, Descartes tiene esa frase famosa: yo pienso, ergo sum. Yo pienso, luego existo. Y eso tiene dos connotaciones muy peligrosas. No dice nada: yo amo y por eso existo. Nosotros somos los únicos seres capaces de amar como Dios. Y él, no, yo pienso, luego existo. Y la segunda nota: yo, y empieza a acentuarse el humanismo, el egoísmo, que no existía en la época tribal
o clánica. El hombre era esencialmente grupo. Y empieza a desarrollarse la cultura en una línea racionalista e individualista. El siglo XVIII lleva un paso más, margina a Dios y margina a la iglesia. Y se hace una cultura secularista. Y eso es interesante porque para ellos, desde ese momento, como decir cuál es la dignidad del hombre, no es tanto decir que es hijo de Dios, no, es un ser racional, que puede pensar, que es libre, pero no va al fundamento último. O sea, va viendo un cambio cultural y me encantaría poder tomar algunos detalles porque la iglesia va evolucionando eso mismo. Después del Imperio Romano, la iglesia fue el centro absoluto y la cabeza de la sociedad europea. El Papa, la autoridad máxima. Ahora se va poniéndose marginal a la iglesia. El siglo XVIII, y eso va a tener la historia muy delicada porque la iglesia va a empezar a ponerse a la defensiva. Y en el siglo XIX ya se da un paso más del racionalismo a tal preocupación por la ciencia, a un materialismo muy fuerte. Y se llega a Augusto Comte, el positivismo, donde prácticamente lo que importa son lo que se ve, lo que se toca, no la abstracción, sino que es un materialismo. La iglesia después del siglo XIX se pone a la defensiva porque simplemente es negada, y eso es muy delicado porque Pío IX llega a decir que el progreso es inaceptable, cosa que es tremendo. En ese siglo Nietzsche llega a decir al final que han podido matar a Dios, que Dios murió. Yo puedo decir hoy día que estamos matando al hombre. Y el hombre, llegamos al siglo XX, yo les recomiendo, si alguno puede leerlo, es una historia un poquito larga, son 1878 páginas de Peter Watson, que es el pensamiento del siglo XX. Porque todo lo que teníamos seguro, de repente recibe un cambio. La cultura, por de pronto Freud del año 900 nos dice que el hombre tiene una parte escondida que no conocemos, el subconsciente. Y eso fue un terremoto. La psicología, y empieza, Max Planck nos va a decir que la roca más sólida está formada por pequeñas partículas, por eones, que cada uno de ellos tiene núcleo y tienen energía, y si yo lo rompo puede estallar. Se descubre que el ser humano está formado por células. Entonces, el siglo XX, ya el siglo XIX, pero el XX hace un avance y una especie de verdadera endiosamiento del progreso. Y lo que es dramático es que esos hombres, después de haber creído que habían tocado la piedra filosofal, que el hombre era dueño y rey, que podía transformar todo y que conocía todo, estalló la Primera Guerra Mundial y el hombre se mató hasta lo increíble. Termina la Primera Guerra Mundial y ¿qué quedó? El existencialismo. Viene Heidegger y dice como filósofo, nosotros nos terminamos, somos seres mortales, y le baja la angustia. Der Angst, en alemán dice que el principio de la filosofía es la angustia porque todo se acaba. Es interesante a este momento preguntar, bueno, ¿y el cristianismo, la dignidad humana? ¿Somos seres que terminamos en nada o podemos ofrecer algo? Y viene un terrible momento de negativismo y empieza, bueno, y ustedes saben la evolución después de la Segunda Guerra, el nazismo. El hombre que había soñado ser pero extraordinario, poderoso, crea los campos de concentración y asesina en Rusia los Gulag, donde murieron miles de personas, millones,
y estalla la Segunda Guerra Mundial, donde explota la bomba atómica. Creo que esto es muy interesante porque ahí surge el existencialismo que tenemos que verdaderamente dialogar nosotros los cristianos. Sartre dice, tiene náusea, le da asco, tiene la novela La náusea de existir. Camus tiene esa terrible novela El extranjero, y tiene la otra novela tremenda, La peste, y él tiene esa frase, todos sabemos que la vida humana no tiene sentido. Y entonces vamos por un lado progresando científicamente y el hombre, ¿dónde estaba? ¿Y dónde va quedando? Y es en este contexto donde creo que es muy impresionante descubrir y ver cómo nos ha tocado una sociedad que ha seguido progresando en el siglo XXI, se ha llegado a una nueva cultura, la cultura de la comunicación y de la información. Se acabó el capitalismo que conocieron del siglo XIX. El mayor capitalismo hoy día es financiero. El más rico no tiene un obrero, tiene acciones y tiene plata en Japón y la retira de Japón y la pone en Brasil. Y eso genera nuevas relaciones humanas. Y esto es súper delicado, pero en este contexto a mí me parece muy importante recordar dónde estamos. Se acaba, no sé si leyeron los 3 libros de Harari, hace la historia de animales a dioses, un libro brutal, El hombre Dios, y el tercer libro es las lecciones para el siglo XXI, y donde dice, pagamos todo el progreso con un precio muy fuerte, que es perder el sentido de la vida. Y entonces nos encontramos con una sociedad enormemente egoísta, muy masificada, es la masa, vivimos millones de personas en las ciudades y sin embargo solos como un dedo, individualistas. Yo he quedado muy impactado del Japón. El Japón acaba de crear un ministerio de la soledad, porque miles de viejos y de gente mayor está con problemas psicológicos y centenares de miles de jóvenes se suicidan. ¿Qué progreso? ¿Qué pasa del hombre? ¿Dónde estaba? Creo que esto es muy importante. En este contexto, mirar a nuestro ser humano en una sociedad muy egoísta, muy consumista, que hoy día estamos destruyendo el planeta y además nos manejan el consumismo. Yo no sé si es la misma moda en otros países, pero supongo que sí, porque está la globalización y esto viene de fuera. Yo quedaba muy impresionado ver a jóvenes que andaban, nosotros llamamos blue jean, esos pantalones vaqueros, pantalones azules, pero rotos, todos rotos. Y yo decía, pero qué pobres muchachos. Y un día fui a una tienda y por casualidad vi que se vendían pantalones rotos más caros que los pantalones nuevos. Y una semana después di una charla a profesora de un colegio de niñas de Santiago, y en la segunda fila vi una profesora muy elegante con los pantalones rotos. Y yo, para explicar la cultura, cómo la cultura nos puede meter en la cabeza, a explicar la cultura, dice, si yo hubiera dado esta charla hace 10 días, me hubiera quedado callado y al terminar la charla hubiera ido donde la directora del colegio a decirle, no hay derecho que le pague tan mal a los profesores, que esta pobre profesora no tenga cómo comprarse un par de pantalones. Y en cambio les dije yo, ahora sé que usted, señora, está súper elegante porque es la cultura, la moda. Y hay un elemento que quisiera resaltar de la cultura, el libro extraordinario The Social Construction of Reality, la construcción social de la realidad de Luckman y de Bergman,
que dice que el hombre va creando cultura según las circunstancias y poquito a poco se le olvida que la cultura es criatura suya y la convierte como si fuera naturaleza. Y eso le pasa a la iglesia y nos pasa a todos. Yo hoy día creo que es parte de la naturaleza estar peinado, porque el ser humano se olvida que nosotros inventamos el peinado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la iglesia. Eh, por ejemplo, se aferró al latín. Si Jesucristo no hablaba latín ni hablaba griego. Y todavía hay gente que no acepta recibir la comunión en la mano. ¿Por qué no? Pero si los apóstoles dicen, por supuesto que tomaron el pan con sus manos. Y los primeros cristianos. O sea, cuando hay un cambio como el que nos toca vivir, por Dios que es cuidadoso, una erosión de cultura que queda mirando para atrás. Y quiero terminar, porque me quedan relativamente pocos minutos, muchas otras cosas podría decir sobre la cultura actual que es globalizada, pero que muy individualista, consumista. Creo que es muy importante mirar hacia el futuro y poder enfrentar lo que nos viene. Y para esto es vital que en la iglesia hubo un momento clave. Todo el siglo XIX fue vuelto para atrás. Se oponía a la teología nueva. Pero en el siglo XX y hubo un momento clave de la iglesia, el Concilio Vaticano, que nos propuso el Papa abrir las ventanas para que entrara aire fresco y nos propuso que dialogáramos. Y el concilio, yo tengo la gracia que no puedo dejar de agradecer de haber vivido en Roma en momentos del concilio y que el presidente del CELAM, el Monseñor Manuel Larraín, era muy amigo personalmente mío, de mi familia, y me explicó semana a semana lo que pasaba en el concilio. Y el concilio, a pesar de la oposición brutal, dijo, abran las puertas y dialoguen con la cultura actual, no con la cultura de hace 20 años ni de 10 años. Y muy importante, el concilio tengan dos ojos bioculares, redescubran de nuevo el evangelio, la fuente, redescubrir a Jesucristo en toda su novedad, porque con el paso del tiempo lo fuimos culturizando y petrificando. Transmitíamos mucho más los concilios, el catecismo, que la experiencia vital de Jesús y la experiencia primera de los primeros apóstoles. Entonces nos pidió en el concilio, surgió una palabra que no existía cuando yo era chico, evangelizar. Descubrir el evangelio, pero si somos fieles a Jesús, hablarlo en el lenguaje de hoy, no de ayer. Y eso supone dialogar. Y supone un espíritu abierto. Yo le agradezco a Santo Tomás de Aquino, que muchas cosas a mí me dejó encerrado, pero le agradezco una frase que le he guardado en mi vida. Nadie está tan equivocado que no tenga algo de verdad. Nemo tam exper veritatis, quid aliquid veritatis habeat. ¿Y qué es lo que me pide el concilio? Diálogo, capaz de entender la cultura, pero hablar en el lenguaje de hoy la gran experiencia de Jesús. Y como nunca, qué enorme responsabilidad un hombre que hoy día no tiene sentido en su vida. Un ser humano que está aterrado de estar destruyendo el universo, que se ha definido como razón y en lugar de como amor. Un ser humano que ha confundido dos palabras tan distintas. Yo no sé si en sus países, pero en mi país se confundió la palabra valor con precio. Yo voy a una tienda y pregunto cuánto vale esta camisa. Lo que más vale no tiene precio. ¿Quién puede pagar una amistad, una prostituta? ¿Quién paga la sonrisa de un niño?
Y el cristianismo es el alma de lo gratuito. Y lo mismo, nosotros tenemos que ayudar a entender la razón. Se nos metió por la ciencia que solo es de razón lo que se toca, lo que se ve y lo que se mide. Y hoy día tenemos una amenaza brutal, que es la robotización. Y el haber pensado, ver lo que dice Araris, que nosotros somos un compuesto de químicos, de productos químicos, y según eso pensamos o amamos, pero no hay un espíritu. En estas circunstancias en que la razón es lo que se ve y lo se toca, qué importante hacer ver que a veces lo más importante y lo más razonable de lo razonable es el conocimiento por confianza. Si una mujer le dice a un hombre te quiero, eso no se lo puede probar con números. Puede ser que esta mujer está tratando de interesado por él porque tiene plata. Y el hombre tiene que hacer confianza a su palabra. Yo estoy en un país de terremotos. Cuando yo entro a mi casa, confío en que los cálculos de la construcción están bien hechos. Pues si no sería un neurótico, si estuviera midiendo todos los días eh, los fierros de la casa. Si yo subo al bus, no le puedo pedir al chofer que por favor muéstreme su permiso de conducir y espere un momento, voy a ver si es auténtico o es falso. Me dieron, no sé, imbécil. Confíe. No hay vida humana sin confianza. Y eso es el alma del cristianismo. Creemos porque otros anunciaron y dieron su vida por eso. Bueno, creo que ya llegó la hora y comenzamos un poquito más tarde, me había dado 45, hablaba un poquito menos de 45, pero en resumen, la dignidad humana para nosotros, porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que saber que vivimos en la historia, que esa historia cambia, que esa historia, que los otros nos van dando una cultura y que esa cultura cambie y que hay el peligro que de repente se cristalice. Y nosotros tenemos que ser, el cristianismo nos hace flexibles y abiertos y a tener esperanza. En medio de las crisis, Señor, creo en ti y hay esperanza. Y eso creo que le da una dignidad al hombre y fundamenta la dignidad humana mejor que cualquier cosa. Muchas gracias.